Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a tocar un tema que yo aviso de antemano que es un tema bastante extenso y que lo vamos a hacer parcializado para tocar diferentes aspectos. Esto tiene que ser, los cristianos, los hijos de Dios deberíamos conocer estos temas. Amén. Por eso lo vamos a compartir para que el cristiano pueda aprender, pueda buscar, estudiar. Vamos a dar varios textos Amén. bíblicos y poder compartir acerca de este tema tan hermoso que habla acerca de la salvación que nos da el Señor. Amén. Tenemos que, para comenzar, entender ciertos puntos fundamentales. Como les decía en un principio, no puedo profundizar mucho en algunos temas. ¿Por qué? Porque nos va a distorsionar de lo que queremos conseguir, que es tener los conocimientos básicos para entender la doctrina del Señor. Por eso vamos a tocar temas simples y vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para que lo podamos entender lo que queremos enseñar y compartir con ustedes. Amén. Amén. Para entender acerca de la salvación, vamos a ver algunos temas generales que debemos comprender para entender la salvación. Amén. Si usted me ayuda, por favor, me busca Efesios capítulo 2, versículo 5. Amén. Y usted, mi hermano, Hechos capítulo 4, versículo 12. Ya, vamos a entender 4 conceptos antes de profundizar en el tema, que es algo genérico para entender acerca de esto de que es la salvación. ¿Ya? Efesios capítulo 2, versículo 5, solo en la primera parte del versículo. Después lo vamos a leer completo, ¿ya? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hasta ahí. Hermano, vecino, amigo, lo primero que usted tiene que entender y que yo tengo que entender es que estábamos muertos Amén. en nuestros delitos y pecados. Amén. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y todos, absolutamente todos, de una u otra manera, hemos pecado. Amén. Hemos fallado. A veces el ser humano le pone ¿Condiciones? no condiciones, sino que trata de diferenciar el pecado. Claro que una mentira quizás no se puede comparar con el homicidio porque trae diferentes consecuencias en la vida, pero ante los ojos de Dios no existe pecado chico ni pecado grande. Amén. No existe. Dios mira de igual forma la mentira blanca, como le llaman algunos, con el adulterio. Para Dios es exactamente igual. Y nosotros, al ser pecadores, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos Amén. y pecados. Número 1, debemos entender que por culpa del pecado que arrastró del tiempo de Adán, pues hermano, si la Amén. Biblia enseña es clara, dice que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Amén. ¿Cierto? Y es a consecuencia de eso de que somos pecadores. Tenemos naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia siempre va a ser más al pecado, que siempre vamos a tener tendencia a hacer las cosas malas, siempre vamos a tener tendencia y nuestra humanidad está hecha para ser llevada más al pecado que a las cosas buenas. Amén. Usted a un niño chico no le enseña a hacer cosas malas porque vienen integradas en ellos. Amén. Usted ve un niño chico que manipula, que miente, que es egoísta. Un niño chico, ¿y eso de dónde lo saca? Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Amén. ¿Ya? Entonces, estamos muertos en delito y en pecado. ¿Ya? Entonces, al estar muertos en delito y en pecado, necesitamos un Salvador Amén. para poder salir de esa condición de muertos en delito y pecado, ¿cierto? Hechos capítulo 4, versículo 12. Aquí empezamos al tiro a hacer una diferencia, ¿ya? Amén. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya, el versículo que acaba de leer mi hermano está hablando claramente acerca de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Entendamos una cosa. Un día a mí me dijeron, hermano, suena un poco soberbio. Claro que suena un poco soberbio, pero no porque suene de esa forma va a dejar de ser realidad. No existe ningún camino hacia el cielo, no existe ningún camino hacia la salvación que no sea a través de Jesucristo. Amén. Solo a través de Cristo hay salvación. Amén. No hay salvación a través de ningún método que usted pueda pensar, solamente a través de Jesucristo, en el cual que nosotros obtenemos la salvación. Amén. Amén. Entonces, número 1, estamos muertos en delitos y pecados, y segundo, solamente en Cristo hay salvación. Amén. 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 Búsqueme Juan capítulo 6, versículo 4, y usted me va a buscar Efesios capítulo 2, versículo 1,
y lo vamos a leer hasta el 10, ¿ya? Juan capítulo 6, versículo 4, ¿ya? Amén. Dice, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Ya, ese no era Juan capítulo 4, me equivoqué yo, ¿ya? ¿Cuál es? Pero quiere decir, y se lo voy a leer porque yo me lo aprendí, nos está enseñando de que nadie puede venir al Padre si el Padre no le trajese. Amén. Eso dice el versículo, ¿ya? Yo, perdón, pido la disculpa porque lo anoté mal, pero dice la Biblia que nadie puede venir al Padre si el Padre no le trajese. Amén, bendito eres, Señor. Entonces, estábamos muertos en delito y pecado y necesitamos a Cristo para ser salvos y Dios nos llama, Amén. Dios nos trae. ¿Cómo Dios nos puede llamar? ¿Cómo cree usted que Dios nos puede llamar? Con amor y con dolor. Con amor y con dolor, Con pero dolor, ¿de qué? claro. ¿Cuál es el método que dejó Dios para llamar al ser humano? Con la confesión de fe. No, la predicación La del predicación Evangelio. Cuando nosotros, por misericordia de Dios, hermano, esto es misericordia de Dios, Amén. tenemos la oportunidad de evangelizar, de predicar, Amén. de compartir la palabra del Señor. El Evangelio está siendo compartido. Y a través de su palabra es que Dios llama al hombre y Dios llama a la mujer. Amén. Amén. Entonces, número 1, estábamos muertos en delito y pecado. Número 2, solamente a través de Cristo y salvación. Tercer punto, Dios es el que nos llamó. Y 4, Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Amén. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por intermedio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, Amén. no por obra, para que nadie se gloríe, Amén. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Ya. Antes de seguir, vamos a corregir el versículo anterior a Juan 6:44, ¿ya? Ah, Que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Ya ahí está corregido. Segundo, siempre nos van a retar que tengamos cuidado con la vuelta de la hoja, que se escuche y suena. Pero hermano, este es un estudio bíblico, por eso tenemos que ocupar la Biblia y Amén. tenemos que demostrar con la Biblia que lo que estamos Así es. hablando es la verdad. Amén. Porque no estamos hablando lo que el hermano cree, ni lo que ella piensa, ni lo que a mí se me ocurre, sino que estamos hablando el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Amén. Ahora, hay un punto fundamental en esto que nosotros tenemos que entender. Usted sabe que existen muchas religiones, Amén. pero yo creo de que simplemente existen dos religiones. Y se lo explico de esta forma. Hay una religión que usted se va a dar cuenta que le puede poner el nombre que usted quiera, que cree que si yo hago cosas buenas, me voy a ir al cielo. Amén. Y que si hago cosas malas, me voy a ir al infierno. Amén. ¿Cierto? Eso es una religión por obras. Y si usted analiza, hay varias religiones que enseñan eso. Amén. De diferentes formas, de diferentes medios, con diferentes dioses, de diferentes métodos, pero enseñan de que si yo hago cosas malas me voy a ir al infierno y si hago cosas buenas me voy a ir al cielo. Y la otra religión que yo digo que es el cristianismo, al cual usted y yo servimos, creemos en algo muy distinto. Amén.
¿En qué creemos? Que si hacemos cosas malas nos vamos a ir al infierno. Y si hacemos cosas buenas, aunque haga muchas cosas buenas, no me voy a ir al cielo. No me puedo ir al cielo. ¿Por qué? Porque en mi condición de pecador, aunque haga cosas buenas, sigo siendo pecador. Amén. Si Dios tira la balanza las cosas buenas y las cosas malas, así no funciona la salvación. La salvación funciona de esta forma. Dios, al que llama y se arrepiente y viene a los pies de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es el que le permite ir al cielo. Amén. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer algo para ganarse la salvación. La salvación no se gana. El cielo no se gana por ningún motivo. Si yo voy al cielo es por un regalo de parte de Dios. Amén. Por eso, en la cita que leyó mi hermano recientemente, hay una palabra clave. Dice, por gracia soy salvo. La palabra Amén. gracia significa regalo no merecido. Amén, bendito Dios. Porque si fuera merecido sería por obra, Amén. ¿cierto? Amén. Pero como no me lo merezco, es un regalo no merecido de parte del Señor. Asimismo, el Señor nos da la salvación por amor y por gracia. Entonces, hay creencias dentro de las iglesias que piensan que yo tengo que hacer cosas, sí, es el Señor, pero también tengo que portarme bien. No, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo tuviera que portarme bien, yo le estaría agregando cosas a la salvación y estaría diciendo de que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no sería completo. Estaría como Condicionándolo, o sea, habría que la cruz más esto, Cristo más esto, hermano. La Biblia dice que Jesucristo dijo, consumado es. O sea, el precio del pecado fue pagado en la cruz. Entonces, ¿yo puedo vivir como quiera entonces? No, eso lo vamos a ver en el próximo estudio, porque vamos a ver también algo fundamental, que la salvación se divide en 3 fases, ¿ya? Y búsqueme por favor Filipenses capítulo 1 versículo 6, ¿ya? Filipenses 1:6, y nos vamos a dar cuenta de que la salvación Dios se la da al hombre en 3 etapas. La número 1, la número 2 y la número 3, ¿cierto? Amén. ¿Ya? Léame Filipenses 1:6, por favor. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya. Dice que el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Dice que Dios empieza la buena obra. O sea, se produce algo al principio. Amén. Luego dice que esa buena obra se va a perfeccionar en el tiempo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Jesucristo venga. Hasta el día que Jesucristo venga. ¿En qué creemos nosotros? Número 1, que Dios nos da la salvación. Número 2, Dios nos empieza a corregir y a ordenar nuestra vida. Nos empieza a santificar. Nos empieza a sacar todo lo que tenemos que no nos sirve. Dios lo empieza a sacar. ¿Hasta cuándo? El proceso donde Dios empieza a limpiarnos, hermano, no termina en esta tierra, sino que termina el día cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. ¿Ya? Como que cada día puliera nuestra vida. Todos los días Dios tiene que limpiarnos, tiene que sacarnos cosas, tiene que ordenar nuestro carácter, las cosas que no nos gustan, nuestras reacciones, nuestras actitudes, y así un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que buscar de Dios para que Dios nos pueda limpiar, nos pueda purificar. Pero eso ya es tema de otro día, porque como le digo, pasado imperfecto, ¿cierto? Conocemos al Señor, Dios nos empieza a limpiar y Amén. llegará el día donde alcanzaremos la perfección. ¿Ya? Esas 3 etapas las vamos a llamar, número 1, nacer de nuevo. El cristiano nace de nuevo. La Amén. persona que conoce al Señor nace de nuevo. Amén. Luego Dios la santifica. Amén. Y en tercer lugar, Dios la glorifica. Amén. ¿Ya? O sea, Dios le da la salvación, Dios limpia a esa persona para salvación, y en tercer lugar, Dios lo va a glorificar un día cuando lo lleve allá al cielo. Amén. Amén. Entonces, tenemos nuevo nacimiento, nacer de nuevo, santificación y glorificación. ¿Ya? Amén.
El día de hoy vamos a estudiar acerca del nuevo nacimiento. Amén. ¿Ya? Vamos a hablar de la primera parte. En otro estudio, si es que me vuelven a invitar, vamos a hablar acerca de la santidad. Amén. Y en el tercer estudio, que ve, ya me invité para 3 semanas, vamos a hablar acerca de la glorificación. Amén. ¿Ya? Que es el día más glorioso que espera el ser humano, Amén. que es cuando Cristo venga. Amén. Si es que Cristo no viene antes, pues, Amén. hermano, ¿cierto? Amén. Amén. Así que vamos a buscar 2 versículos que son Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, y usted, hermana, 2 de Corintios 5, 17. Mi hermano, voy a ser un poco roto con usted y yo lo voy a ir interrumpiendo a medida que vaya leyendo. Amén. ¿Me entendió? Sí, amén. ¿Lo tiene claro? Amén. No se vaya a enojar después conmigo de que el hermano me interrumpió. Ya. Yo lo voy interrumpiendo para que vayamos analizando el texto que el hermano va a leer y posteriormente el versículo que la hermana va a leer. ¿Ya? Amén. Amén. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ya, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Amén. Los fariseos era un grupo religioso que vivía en el tiempo de Cristo. Amén. ¿Ya? Ellos se jactaban muchísimo de decir que ellos guardaban los estatutos de Dios, que eran correctos, que cumplían al pie de la letra todo lo que ellos, entre comillas, lo que Dios le había dicho, que ellos daban limosna, que ellos oraban, que ellos se guardaban, que ellos eran casi perfectos. ¿Ya? Amén. Y uno de este grupo de los fariseos, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Siga leyendo, por favor. Un principal entre los judíos. Mire, no era cualquiera, hermano. Amén. Aparte, los judíos eran hombres de mucho conocimiento en lo que es la ley de Moisés. O sea, conocían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y ellos lo conocían. Amén. Este vino a Jesús de noche. Mírelo, vea el primer detalle. Este hombre, ¿por qué no vino de día? Yo quería que lo vieran. No querían que lo vieran. Hermano, en ese tiempo de la Biblia no existía el alumbrado público, ¿cierto? Amén. O sea, andar de noche era oscuro y generalmente no se notaba quién venía o quién andaba, se tostaba de tingue la persona. Por eso este principal de los fariseos vino a Jesús de noche. Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús ya empezó a confrontar su enseñanza. Porque empezó a confrontar lo que ellos creían. El mensaje de Jesucristo no era tan lleno de suavidad como ellos esperaban. Hermano, el mensaje de Jesucristo nos lleva a una posición de incomodidad. La Biblia nos incomoda, hermano. La Biblia nos dice que somos pecadores. ¿A quién le gusta que nos digan que estamos mal? No, casi nadie. A nadie, pues, hermano. Pero si usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Dios constantemente nos está diciendo que estamos mal, pues. Amén. Constantemente Dios, a través de la Biblia, de su palabra, nos dice que estamos mal. Amén. Amén. ¿Ya? Siga leyendo, por favor, hermano. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya, discúlpeme. Nicodemo, que conocía de la Escritura, llama al Señor Jesucristo como Rabí. Amén. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Dígalo fuerte, pues, hermano. Así, Maestro bueno. Es que me lo dice como en un tono de pregunta, ¿o no? Así, afirme, ¿ya? Entonces, él le llama Rabí, o sea, Maestro. bien, ahí sí, hermano, ¿ya? O sea, entendía de que Jesucristo no era una persona común y corriente. Amén. Y lo vino a ver de noche, y Jesucristo le hace una afirmación que él nunca había escuchado, que le dice, De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siga leyendo, quiero entender eso. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendió nada, Amén. ¿ya? ¿Por qué? Porque el mensaje que Jesucristo le estaba dando era que Nicodemo, en tu condición, lo estoy traspasando a mis palabras, en tu condición de pecador, en tu condición de hombre, no puedes ser salvo, Amén. no puedes, porque estás lleno de pecado.
estás lleno de inmundicia, estás lleno de maldad, tu corazón está corrompido. Hermano, el corazón del ser humano está corrompido, está lleno de maldad, está lleno de odio, de rencor. Y es por eso la necesidad que hay en la sociedad, en el país, en nuestra comuna, en nuestro barrio, la necesidad de Jesucristo. Amén. Amén. Porque es el único que puede limpiar el corazón del ser humano. Amén. 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 Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ya. Cuando el ser humano tiene la bendición de conocer al Señor, Amén, y Dios le da la salvación. Recuerde, estábamos muertos en delito y pecado, solo en Jesucristo hay salvación, Dios es el que nos llama y es por gracia. Y en ese momento, hermano, cuando el hombre y la mujer reciben el llamado de Dios, este hombre nace de nuevo. Amén. No físicamente como creía Nicodemo, que tenía que volver a entrar al vientre de su madre. al vientre de su madre, pues, hermano, sino que nace de nuevo de modo espiritual. Amén. ¿Ya? Hay un texto bíblico muy conocido que es el que nos va a aclarar más esto, que está en 2 Corintios 5:17, que yo creo que usted me lo debería decir de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Amén. es. O sea, se produce un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, donde todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas, hermano. Amén. La vida del cristiano comienza de nuevo, comienza a vivir del hombre y de la mujer que conoce al Señor. Claro que se vuelve cristiano porque quiere seguir al Señor. Y comienza una vida nueva, pues, hermano. Amén. Una vida donde ya no me mando yo, sino que manda Dios. Donde ya no vivo yo como yo pensaba, sino que empiezo a vivir como Dios quiere que viva. Amén. Y sabe, las cosas cambian radicalmente en este punto. Somos nuevas criaturas. Dios se lleva el pasado, Dios se lleva el dolor, Dios se lleva la angustia, Dios se lleva todo lo que nosotros hemos cargado por años. Amén. Hermano, el ser humano sin Dios no es nada. Amén. El ser humano sin Dios no es nada. Amén. Necesitamos al Señor. ¿Y qué pasa cuando nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo y ya empezamos a recibir ciertos beneficios de parte de Dios, pues. Amén. ¿Ya? Así que usted me va a buscar, mi hermano, Gálatas capítulo 3, versículo 13, y usted Romanos capítulo 3, versículo 24 solamente, ¿ya? Un versículo cada uno. Vamos a hablar Ya. de 5 cosas que nos da el Señor en el momento que nacemos de nuevo. Hermano, esto es una bendición, hermano, que no hay forma de asimilarla. El hombre en su mentalidad limitada, quizás nos cuesta entender lo que Dios nos da cuando somos salvos, hermano. Amén. Cuando nos da la salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados. No valíamos nada, hermano. No éramos nada ante los ojos de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Vino Dios en su amor y en su misericordia. Y alguien nos habló de Cristo, hermano. Amén. 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 Gloria a Dios por esas personas que le hablan a otros de Cristo, hermano. Amén. Amén. Cristo nos habló a través de su palabra y nos dio la salvación del alma. Que es hermoso. Gloria al hermano. Señor. Amén. Vamos a ver las 5 cosas que nos da Dios cuando nacemos de nuevo. ¿Ya? ¿Cuál buscó usted, hermano? Gálatas 3:13. Ya, léalo por favor. 3:13, ¿la verdad, hermano? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Hasta por ahí no. Amén. ¿Ya? Mire, Dios en el tiempo de Moisés, Dios le entregó la ley al pueblo de Israel. Dios estableció los estatutos y le dijo al pueblo: yo quiero que ustedes vivan dentro de estos estatutos, ¿ya? Es lo que se conoce como los 10 mandamientos. Exactamente. Amén. Pero los que estudiamos la palabra del Señor tenemos que considerar que esos 10 mandamientos se desglosan en muchas Amén.
muchas cosas que están detalladas en el libro de Deuteronomio. Usted lo puede entender y buscar más de conocimiento de esas cosas, ¿ya? Y estos 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés se le llamó la ley. Y el hombre tenía que cumplir, para alcanzar la salvación, tenía que cumplir la ley. ¿Qué decía la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, y todo ese tipo de cosas que aparecen en los 10 mandamientos. Dios le dijo al hombre: si tú cumples esto, vas a ser salvo. Por eso que Nicodemo pensaba que él ya tenía la salvación. Porque pertenecía a la rama de los fariseos, que ellos eran, entre comillas, perfectos. Y dice la Biblia que era maldito ¿quién? El que violaba algunos de estos estatutos de la ley. ¿Cierto? Y el que violaba los estatutos de la ley era maldito. ¿Por qué? Porque estaba condenado a morir en sus delitos y en sus pecados. Hermano, y si fue una sola mentira, no importa, es pecado y es pecado, se lo vuelvo a decir. Amén. Y dice la Biblia que nadie, absolutamente nadie, pudo cumplir la ley a cabalidad, salvo un solo hombre. Amén. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Jesucristo fue Amén. el único que pudo cumplir la ley a cabalidad. Gloria Ya. al Señor. ¿Qué enseña la palabra del Señor? Y dentro de la cultura judía y dentro de la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento, ellos tenían claro de que ellos en su condición humana y de pecadores no podían pagar el precio del pecado. El libro romano enseña que la paga del pecado es Muerte. muerte. Amén. Entonces, ellos eran de una forma redimidos a través del sacrificio de un animal. Amén. Amén. Y no solamente ellos, sino que ellos tenían que redimir a sus animales, ellos tenían que redimir a su hijo primogénito. O sea, el concepto de redimir, ellos lo tenían claro. ¿Y qué significa redimir? Que es el pago del pecado. Dios no le cargaba el precio del pecado al ser humano, sino que se lo cargaba a un corderito Al animal que puro, sacrificaba. un puro que tenían que sacrificar, por hermano. O Tenía sea, resumiendo, hermano, yo pecaba y le echaba la culpa a un animal y entregaba ese animal en holocausto, ¿cierto? Para que lo mataran. No sé si la palabra es echar la culpa, pero ya. se transferían los pecados que tenía usted hacia el animal. Ya. ¿Ya? De hecho, tenían que tocarle la cabeza al animal para como una transferencia de pecado. Hermano, suena bien como místico, pero es una realidad de que se tenían que transferir los pecados de la persona al animal. Y para eso también había una preparación antes de ello. Sí, una preparación delante de Dios, no podía ser cualquier animal. Sí, hay hartos detalles en base a eso. ¿Dónde está la bendición de todo esto? De que para redimir y pagar el precio del pecado, ellos mataban al animal puro. Pero ese animal cubría solamente ciertas personas solamente. Pero tenía que llegar el momento donde se tenía que redimir a la humanidad. Amén. Se tenía que redimir. Aquí hay una diferencia doctrinaria, yo le aviso al tiro. Hay personas que creen que solamente Cristo murió por sus hijos, como hay personas que creen que Cristo murió por todos, por todo el mundo. No vamos a entrar en discusión ahí. Si me escucha algún hermano que tiene algún pensamiento doctrinal distinto, pero Cristo deberíamos redimir al mundo entero. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo. El Dios se hizo hombre y habitó aquí en la tierra. Amén. Caminó aquí en la tierra. Gloria al Señor. Vivió sujeto a pasión igual que vivimos usted y yo. Dice la Biblia que pasó frío, que pasó hambre, Que lloró. que lloró, que en algún momento estuvo cansado, que sintió temor. O sea, fue un hombre. Fue Jesucristo se hizo hombre y habitó aquí en la tierra. Todas las cargas que nosotros creemos que son difíciles, que no podemos llevar, que no podemos Él soportar en las el vivió. camino al Señor, Él las vivió, Él las vivió. en carne propia. Entonces como que se puede decir que no hay excusas muchas veces para las cosas que de repente nosotros nos excusamos delante de Dios. Sí, no, hermano, si es parte de la naturaleza del ser humano excusarse y decir y justificarse, ¿ya? Pero ahí nos estamos yendo del tema, así que... ¿Qué significa la redención entonces?
es que era necesario de que alguien pagara el precio del pecado del hombre. Pero no podía ser cualquiera, por hermano, tenía que ser alguien puro, Divino. sin mancha, sin pecado, sin nada sucio que pudiera contaminar, al dar su vida, poder pagar el precio del pecado de la humanidad. Y es por eso que Jesucristo fue obediente a Dios Padre, que Jesucristo fue obediente hasta el último minuto, estando, hermano, clavado en una cruz. Él no reclamó, hermano. Él era Dios, hermano, hecho hombre. Amén. Hay una frase que a mí me encanta que dice que Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Amén. Porque no podía ser cualquier hombre, hermano, no podía cualquier hombre dar su vida por la humanidad, tenía que ser alguien especial. ¿Y quién fue? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Amén. Señor. Dios hecho hombre estuvo en la tierra Amén. y dio su vida por nosotros. Amén. Mire, Dios tenía la facultad de decir, tú eres pecador, sí, te perdono tu pecado. Si Dios es el dueño de todas las cosas y Dios es soberano. Amén. Dios podía hacerlo. Pero como Dios también es justo, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que tiene usted? Pecado. ¿Y cuál es el precio del pecado? Muerte. Muerte. Alguien tenía que morir. Amén. Y se acabaron de matar corderitos y llegó el momento donde un hombre dio su vida por usted y por mí. Amén. Dio su vida por usted y por usted. Amén. Amén. Simplemente por amor, para cargar en sus hombros el precio del pecado. Amén. Dice la Biblia que el que no cumplía los estatutos de la ley era maldito. Todos nosotros éramos malditos. Amén. Pero esa maldición fue cargada en Jesucristo. La Biblia dice que maldito es el que es colgado en una cruz, lo acaba de leer. Amén. Amén. Así que el precio del pecado, Dios no lo perdonó, sino que Dios Lo pagó. lo pagó a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Romanos, capítulo 3, versículo 24, ¿cierto? Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. La redención a través de Cristo. ¿Ya? Automáticamente usted me dio al tiro otra palabra. Habló de justificados. Amén. Amén. ¿Ya? Primero, somos redimidos. Amén. Segundo, somos justificados. ¿Ya? Amén. Así que búsqueme Romanos capítulo 5, versículo 1, ahí está cerca. Y Romanos 8, 33, por favor. 8:33. Sí. Amén. Amén. Recuerde que si tiene alguna duda, alguna consulta, la puede enviar a través de las redes sociales Amén. y nuestro hermano le va a contestar. Amén. Amén. ¿Ya? 5:1. Cualquiera. Hermano, usted, por favor. Ya. Dice Romanos 8:33. ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, el precio del pecado ya nadie lo puede apuntar porque Cristo ya lo pagó. Amén. No sé si usted lo logra entender. A mí me pasó. Yo les voy a contar algo que es personal, hermano. Yo vivía en la población Santa Ana cuando niño. Y no lo voy a nombrar porque el hombre es conocido, pero nosotros estábamos con los amigos jugando a la pelota en la calle, como se hacía antes, armábamos los arquitos con piedra. La vecina al frente no olvida la pelota, así que un saludo a la vecina al frente. Estábamos jugando a la pelota y decían, aquí viene fulanito, no lo voy a nombrar, no se recuerda que yo le dije que después quizás el hermano me viera a buscar. Y ¿sabe qué? Todos los niños corríamos a las casas. Porque el hombre había matado no sé a cuántas personas. Era un hombre muy malo. Muy malo. Nosotros le teníamos terror. Corríamos cuando nombraran a esta persona. Y no era de una vez, eran varias veces. De hecho, se gritaba el nombre de él y nosotros todos los niños corríamos a las casas, desaparecía, sí, era tremendo. Si el hombre, como le digo, había matado a muchas personas, era un hombre muy malo.
Y un día vamos de visita a una iglesia, hace varios años atrás también. Y llegamos a la iglesia y en el último asiento veo a la persona del cual nosotros salíamos arrancando, con una Biblia debajo del brazo, Gloria al Señor. bien vestidito. Él tenía un bigote muy especial y no se lo había cortado ya, así que fue fácil de reconocer. En una iglesia. Gloria a Dios. Pasó un rato y yo miro para el lado y lo veía llorando como un niño chico. Y yo dije, ¿cómo si Hermano. su corazón era duro, si era malo, pues hermano? Era malo, es de las personas más malas que he conocido. Y en una iglesia, alabando al Señor. Bendito eres, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que me ha dicho, no, yo no le creo porque él era re malo. ¿Cómo es posible que sea el pastor de la iglesia si fue alcohólico, fue drogadicto, le pegaba a la señora? Claro, pues hermano. Claro, ¿por qué? Porque él vivió y usted y yo vivimos en un momento siendo guiados por nuestras pasiones, por Amén. nuestros deseos, por nuestros pecados. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida cambió y Dios cambió nuestra vida, cambió Amén. nuestro corazón, Amén. cambió nuestro carácter, cambió nuestra forma de pensar. Amén, gloria al Y Señor. este hombre conoció al Señor y ya Dios pescó ese corazón de piedra y le puso un corazón de carne, por hermano. Amén, Señor. Eso es lo que produce el Evangelio en el ser humano. Los matrimonios son restaurados, el hombre que es malo se pone un hombre bueno, Dios el lo que robaba... transforma. ¿Ah? Dios les transforma. Dios los transforma, por eso habla la Biblia de nacer de nuevo. Amén. Recuerda que todo esto habla acerca de nacer de nuevo. Dice la Biblia que el que robaba deje de robar y vaya a trabajar. Amén. ¿Cuántos Amén. casos hemos visto así? Amén. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia como matrimonio diciendo estamos destruidos y ya nos queremos separar y no sé, esta es la última oportunidad que nos damos? Y Dios toma ese matrimonio y lo Lo restaura, transforma. lo transforma. Amén, Dios nos Señor hace buenos Jesús. padres, buenos Amén. hijos, buenos hermanos. Y Dios es el que produce el cambio en el ser humano. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo? Justificándonos, Amén. haciéndonos justos. Es un acto soberano en el cual Dios nos declara aceptos delante de Él. Amén. Ya no somos ese pecador que estamos alejados de Dios, Amén. sino que el amor de Dios nos justifica. Gloria al a Dios. Señor. Nuestro pecado ya es justificado. Amén. Nuestro pecado es justificado a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Amén. O sea, somos redimidos y somos justificados. Romanos 5.1, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos da al tiro otra palabra. Amén. Dice que tenemos paz Paz. Amén. Amén. para con Dios. Mire, usted sabe que el ser humano que vive en pecado, el que no conoce al Señor, es enemigo de Dios. Amén. Mire, búsqueme Romanos 5. ¿Quién tenía Romanos Yo. 5? Ya. 5, 10 al 12. Colosenses 1:20. ¿Ya? Amén. Romanos 5:10. ¿Lo tiene? Sí. 5:10, 11 y 12, por favor. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya. Dice la Biblia que el hombre y la mujer, toda la raza humana, estaba enemistada con Dios. Amén. ¿Por culpa de quién? Del pecado. Del pecado. Por culpa de un tal Adán por ahí que en algún momento hizo que a través de ese hombre entrara el pecado a la humanidad. ¿Ya? Y dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Amén. Yo era enemigo de Dios por culpa de mi pecado. Amén. ¿Ya? Siga leyendo, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación, hermano. Amén. Éramos enemigos con Dios, pero Jesucristo al morir en la cruz y darnos la salvación, nos reconcilió con Dios. Amén. Dice la Biblia que a través de un hombre entró el pecado, que fue Adán, Amén. pero a través de un hombre entró la salvación, que fue el Aleluya, Señor Jesucristo, Señor. hermano. Amén. Adán nos contaminó a todos, hasta el día de hoy. Pero Jesucristo vino para darnos salvación
y vida eterna. Amén. 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 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de comentar? Amén. Mi hermano Francisco, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 20. O sea, Amén. dice que éramos enemigos de Dios y que necesitábamos la reconciliación. También dice Amén. que Jesucristo nos reconcilió. ¿Ya? Colosenses 1, 20, 21. Amén. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Perdón. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Hermano, Jesucristo muere en la cruz y corta esa división que existía entre Dios y el hombre. ¿Qué era lo que apartaba a Dios del hombre? El El pecado. El pecado. ¿Usted sabe lo que significa muerte? Dice la paga del pecado es muerte. Amén. Muerte es separación. El hombre estaba destinado a vivir sin Dios. ¿Hasta qué? Hasta que Jesucristo vino, dio su vida y nos reconcilió con Dios. Amén. Bueno, la palabra dice que por cuanto todos pecaron, están Todos, por hermano. destituidos de la Todos, gloria de Dios. todos. O sea, todo aquel que no recibe a Cristo en su corazón. Vamos a llegar ahí. Ya, Amén. no se me apure. Filipenses 4.7, por favor. Filipenses 4.7, ahora hermano. Acá. 4:7. Sí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe una de las diferencias que uno se da cuenta de que conoció al Señor? Es como decirle, hermano, ¿cómo sé yo si estoy viendo a la iglesia? La persona sabe que conoció al Señor cuando encuentra paz. Amén. Hermano, puede estar todo el mundo destruyéndose alrededor, pero tenemos paz. Amén. Podemos estar pasando un momento crítico como sociedad, pero tenemos paz. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Sabemos que Dios nos cuida. Sabemos que Dios nos guarda. Sabemos que Dios nos protege. Que O sea, Dios... Dígame. Se puede decir que nosotros estando en Cristo Jesús vemos las cosas de otra manera, ¿cierto? Hoy día estamos pasando por un momento de mucha crisis, de mucho caos, de mucha violencia, pero nosotros hay paz y confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la esperanza nuestra no está puesta en los hombres, sino que en Dios. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque Dios nos enseña y nos hace entender de que nuestra condición no está aquí en la tierra, hermano. Amén. Está allá en el cielo. Amén. Nuestra esperanza es un día poder estar con el Señor para siempre. Como dice la Biblia, estaremos siempre con el Señor en la vida eterna. Entendemos Amén. que estamos de paso en la tierra Amén. y que después de esta vida viene una vida mejor Amén. y que necesitamos ser salvados de esta vida para entrar en la vida eterna. Amén. De eso trata el tema del día de hoy. Amén. 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 Colosenses capítulo 2. Usted lo estaba ahí mismo, Sí. capítulo 2, versículo 13, vamos a ver. ¿13? Sí, 2, 13 y 14. Ya. Vimos que Dios nos redime, Dios nos justifica, Dios nos da la paz y nos da algo fundamental, hermano. ¿Qué es? La vida eterna. No, pues léalo, pues, hermano. Si le estoy dando la cita y me dice algo antes de Y a leer. vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén. No vamos a hablar de la incircuncisión porque nos vamos a salir del tema. Pero lo que quiero extraer del versículo que usted acaba de leer es que Dios es maravilloso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque perdona al hombre y perdona a la mujer. Amén. Amén. Hermanos, si entendiéramos que estábamos muertos en delito y pecado. Amén. Es por eso que usted de repente, y lo que le cuesta entender a la gente de afuera,
llega a la iglesia y se encuentra con personas que fueron malas, pues, hermano. Amén. Amén. Fueron malas. Y ¿sabe una cosa? Nadie, absolutamente nadie, es tan bueno como para no necesitar a Dios. Amén. Así es. Todos necesitan a Dios. Amén. Pero también nadie es tan malo como para que Dios no le reciba. Amén. Da lo mismo como usted sea, como viva. Da lo mismo la vida que usted tenga el día de hoy. Hoy día Cristo te tiende una mano Amén. de amor y de misericordia. Amén. Amén, Señor. Yo vi como fui testigo, como Dios cambia a hombres malos. En mi familia había hombres muy malos, hombres que me hicieron mucho sufrir. Hoy día yo los veo que sirven al Señor, Gloria al Amén. Señor. que Dios cambió su corazón, Amén. de que cambió sus actitudes. Gloria al Señor. Hermano, tú necesitas al Señor. Amén. Amigo, tú necesitas a Dios. Tú necesitas que Dios pueda cambiar tu corazón, que Dios pueda cambiar eso que tú estás pasando, que tú puedas sentir y experimentar lo que es vivir el amor del Señor. Amén. Es todo distinto. Amén. Dios nos redime, Dios pagó el precio del pecado, Dios nos justifica, Jesucristo nos reconcilió con Dios Amén. y nos perdonó nuestros pecados. Amén. Qué maravilloso. Número 5. Efesios capítulo 1, versículo 5 y Juan 1:12. ¿Ya? O sea que a través de todos estos puntos que hemos podido ver, nos podemos dar cuenta que Cristo nos ofrece una vida nueva y dejando la vida antigua que teníamos y comenzando una nueva vida con Cristo. Amén. 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 ¿Uno cuánto, mi hermano? Era Efesios 1:5 y Juan 1:12. Amén. ¿Cuál tiene usted? Efesios. Efesios 1:5. ¿Sí? Diga, ¿sí? Ya, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya. Para que entendamos eso, léame Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, el texto que leyó mi hermana habla acerca de la adopción. Amén. Y el texto que leyó mi hermano habla de ser llamados hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia de que Dios no solamente pagó el precio de nuestros pecados, nos justificó, nos perdonó, se reconcilió con nosotros, sino también nos adoptó como hijos. Amén. Cuando una persona adopta a otro, esta persona recibe a otro como su hijo, con todos los beneficios que lleva y con todas las obligaciones que también lleva, hermano. Amén. Pero sobre todo, hermano, son bendiciones tremendas poder ser llamado hijo de Dios, por hermano. Amén. Ya no somos un cualquiera. En la Biblia había harta enseñanza acerca de la diferencia entre ser hijo y ser esclavo. Amén. Y hoy día somos hijos de Dios. Dios nos dio la salvación, Dios perdonó nuestros pecados, Dios nos reconcilió, Dios nos adoptó. Hermano, esto es como si el rey más grande un día fuera caminando por la calle y viera a cualquiera de nosotros como un mendigo. Amén. Y Él extiende su mano y nosotros recibimos lo que el Rey nos quiere dar. Hermano, véase como un mendigo que necesita del Rey. Dios le llama. Dios le está hablando a través de su palabra, hermano. Si no estamos hablando lo que nosotros pensamos, estamos hablando la palabra de Dios. Amén. Y Dios quiere darte esa salvación, Dios quiere que nazcas de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo
servir al Señor? ¿Cómo yo Amén. puedo entregarme al Señor? ¿Qué debo hacer? Recuerde que yo le debo aclarar lo que enseñé al principio. Nada. Usted para ser salvo no tiene que hacer nada. Simplemente recibir el mensaje que Dios le da. Amén. Y si usted recibe el mensaje que Dios le da a su corazón a través de su palabra, se van a producir ciertas cosas en usted. ¿Ya? Número 1. Amén. Disculpe, hermano, ¿lo puedo interrumpir un Sí, segundo? dígame. Mire, vamos a volver a repetir la cita que acabo de leer, porque le quiero hacer una pregunta al respecto. Dice, ¿Ya? más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay religiones, hermanos, que nos dicen que nosotros apenas nacemos, ya somos hijos de Dios. Ya. Esta cita nos está diciendo que no. Y la cita que leyó mi hermana al principio de que de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura, o sea que la primera naturaleza también era una criatura, Amén. éramos una creación de Dios. Amén. Es un error decir que todos somos hijos de Dios, es un error. Amén. Para ser hijo de Dios, Dios nos tiene que adoptar, Amén. Amén. porque si Dios nos adopta, no somos nada, estamos Amén. muertos en delito y pecado. Amén. Así es. No todos somos hijos de Dios, sino quién es aquel, no es que nos sentamos más importante, todo lo contrario, no somos nada, de quien Dios tiene misericordia. Amén. Amén. Dios tiene misericordia de nosotros y un día salió a nuestro encuentro. Amén. Amén. Gloria Un día al escuché a Señor. una persona que dijo, hermano, un día encontré a Dios. Yo le dije, no, mentira. Amén. Dios la encontró a usted, pues hermana, si usted es la que estaba perdida. Amén. Dios nos encontró un día a nosotros y nosotros éramos los que estábamos perdidos. Amén. Y Dios vino a nuestra vida, nos redimió, nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió con Dios y nos adoptó. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y nacemos de nuevo. Y nuestra vida es distinta, nuestra vida cambia, nuestra forma de ver la vida cambia, por hermano. Amén. Cambian muchas Amén, cosas. Amén. Amén. Así que, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Juan 5:24, hermano. Hechos 2:36. Y después me salta Romanos 10. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a Juan capítulo 5, versículo... 24. Amén. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que claro el mensaje, Amén. el mensaje que nos está entregando Dios a través de ese Amén. mensaje. ¿Sabe por qué? Porque nosotros leímos al principio que nadie puede venir al Padre. ¿Se acuerda el versículo que di mal? Porque la hermana yo creo que No, buscó mal. hermano, no. ¿Ya? Ese versículo nos enseñaba de que para que alguien venga, Dios le tiene que llamar. Amén. Y Dios llama a través de los locos que andan predicando en la Aleluya, gloria a calle, Dios. Dios llama a través de las iglesias, Dios llama a través de los programas de radio, donde Amén. la palabra de Dios es expuesta. Amén. Nadie dice, un día, voy caminando la calle y necesito a Dios. No, Dios habla a estos corazones y Dios los llama. Amén. Y dice, el que oye mi, ¿cómo decía? 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra El que oye el llamado de Dios amén, Amén. y cree al que me envió, y cree al que me envió. O sea, número uno, no. Si usted quiere conocer al Señor, tiene que creer en el Señor. amén, Amén. tiene vida eterna. Tiene vida eterna, lo que nos ofrece Dios después de esta vida. Nos salva de este mundo para darnos la vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Romanos 10. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Ya? Amén. El apóstol Pedro se levanta delante del pueblo después de haber recibido el Espíritu Santo y le empieza a predicar el Evangelio. Y la gente se congoja, se da cuenta de que estaban mal. Y le dice, ¿qué haremos? Por favor, léalo. Amén. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya, ahí la palabra de Dios a través de la voz de la boca del apóstol Pedro estaba confrontando al pueblo de Israel. Amén. ¿Ya? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer la persona? Número 1, creer. Número 2, arrepentirse. Amén. Reconocer que su pecado lo ha llevado lejos de Dios. Amén. Que su pecado en su vida lo lleva lejos de Dios. Y esa es la realidad acerca del pecado. Es la realidad que tiene el ser humano de tener una vida sin Dios. Amén. Entonces debemos creer y debemos arrepentirnos. Y vamos a leer el versículo 9, que este es el texto bíblico más conocido de los que el hermano que hablamos acerca de la salvación. ¿Ya? Amén. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya. Amén. Aquí yo quiero hablarle a las personas, bueno, este mensaje va para todos. Quiero hablarle a las personas que están dentro de la iglesia y a las personas que han venido alguna vez a la iglesia pero no siguen el camino del Señor. Amén. Hay personas que creen que si repiten una oración van a ser salvos. Les dicen, hermano, repita conmigo, Señor, y confiesen a Cristo como su Señor y Salvador. Como dice el texto que acaba de leer, hermano. Amén. Pero ahí hay un pequeño error. Porque si esto funcionara de esta forma de que yo repito una oración y soy salvo, es una obra, Amén. sería por obra. Y segundo, es como algo místico, es como, ¿ha visto los niños que juegan a los truquitos de magia? De que le dicen abracadabra, ya sería lo mismo, es algo como místico. No, la oración es la consecuencia de creer, es la consecuencia de arrepentirse, y ahí yo puedo confesar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Aparte, este tipo este texto se vivió en el tiempo de Jesucristo, donde el que reinaba era el pueblo romano, ¿cierto? Amén. El romano conquistó casi todo el sector del mar Mediterráneo y el imperio romano era muy poderoso. ¿Y ustedes saben quién era la cabeza del imperio romano? No, pues hermano, está perdida con varios kilómetros por ahí, ¿ya? La cabeza del imperio romano. Satanás. No, una persona. ¿Mm? ¿Ya? ¿Han visto la película Gladiador? Le estoy dando pistas. ¿Ya? ¿Quién era el que gobernaba? Ya, en Egipto. He dicho muchas cosas. Ya, en Egipto era el faraón, ¿cierto? Y en Roma, ¿quién era el que gobernaba? ¿El rey? El rey, pero el rey tenía otro nombre. Herodes. No, pues es el nombre personal, estamos hablando del título. Ya, se le llamaba emperador o César. Ah, ¿Ya? sí, de veras. Ya, la hermana andaba relativamente cerca, ¿ya? Ya, el César era la cabeza del imperio romano, Amén. ¿cierto? ¿En honor a quién? A Julio César se le llamaba César a los emperadores. Amén. Y César era considerado un dios casi. Era la autoridad máxima y todos, ¿saben qué es lo que aspiraban los jóvenes a hacer algo? ¿Qué es lo que aspiraban ser los hombres? Soldados. Soldado. ¿Para qué? Para servir al César y dar su vida por el César. O sea, era algo tremendo. O sea, servir al César era uno de los honores más grandes que hay, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, el César, que era el hombre más grande que había en ese entonces, era el Señor, pues. Y una persona que dijera Jesucristo es el Señor, estaba diciendo que el César no era el Señor, por hermano. No sé si me entiende. A una persona en ese entonces, al confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, decía, el Señor de mi vida es Jesucristo. Pero de todas las personas que vivían por ahí, el Señor de su vida era el César. Amén. Y es por eso que a los cristianos en ese entonces fueron asesinados, fueron torturados, fueron muertos muchos para la diversión de otros, fueron muchos muertos en la boca de leones, en el Coliseo Romano, porque servir al Señor era algo terrible antiguamente. Terrible para lo terrenal, lo físico,
Pero la gente daba su vida con amor Amén. y con pasión porque entendían una cosa, de que habían pasado de muerte a vida, de Amén. que ya sus pecados ya no lo estaban llevando a una condenación, sino que Jesucristo lo estaba llevando a una bendición. Amén. Y por eso el apóstol Pablo, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir Es ganancia. es ganancia, Amén. porque él entendía que su paso por la tierra era temporal, de que su Aleluya, paso, Señor. su vida eterna estaba allá en el cielo. Amén. Él vivió con pasión, sirvió a Dios con amor, dejó todo por Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que su vida estaba allá en el cielo, que su vida ya no era aquí en la tierra, sino que estaba aquí en la tierra, y mientras estaba aquí en la tierra tenía que cumplir el propósito del Señor. Amén. Amén. Nosotros estamos de paso aquí en la tierra. Tenemos que levantarnos temprano, tenemos que salir a trabajar como todas las personas, tenemos que traer sustento a la casa, tenemos que de repente hacer cosas que no nos agradan, tenemos que obedecer la cosa a personas que de repente no tienen la razón, tenemos problemas. Hermano, esta vida, hermano, de repente se hace terrible. ¿Por qué? Porque está puesta en las cosas carnales y terrenales. Pero usted y yo, como pasamos de muerte a vida y nacemos de nuevo, somos criaturas de espíritu, estamos nosotros esperando a que un día nos vayamos con el Señor. Amén. Ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga, vamos a disfrutar de la bendición eterna Amén. de estar con el Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Esta es la salvación que nosotros necesitamos. Amén. Quiero concluir el estudio del día de hoy hablándote a ti. Bendito eres, Señor. Necesito hablarte a ti. Tú que has escuchado quizás parte o escuchado completamente lo que hemos hablado. Necesitamos a Cristo el Señor. Amén. Necesitamos a Cristo. Uno de los primeros pasajes de la Escritura que nosotros estudiábamos el día de hoy decía que solamente a través de Cristo hay salvación. Amén. Que solamente en Dios hay salvación. Yo te invito en este momento que te acerques a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo te ama de tal forma que envió a su Hijo a morir en una cruz. Cristo te ama de tal forma que dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Dios nos ama de una forma tremenda que permitió que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, caminara entre nosotros y terminara clavado en una cruz Amén. Gloria al Señor. por amor a ti y por amor a mí. ¿Sabes? Jesucristo estaba clavado en la cruz y dice la palabra del Señor que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Bendito eres, Señor. Hubo un momento donde Dios tuvo que dejar a Jesucristo solo, donde Dios tuvo que darle la espalda a Jesucristo. No quiero que suene como una herejía lo que estoy diciendo, pero Dios dejó a su fuerza a Jesucristo para que Él muriera en la cruz, para que Él cargara con el precio del pecado del hombre y de la mujer. Amén. Y lo hizo por amor a ti Amén. y por amor a mí. Jesucristo te ama. Él te quiere salvar. Ven a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Tú me dices: hermano, no sé cómo hacerlo. Ven a una iglesia y nosotros te podemos ayudar, te podemos enseñar. Pero necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. No puedo dejar de pensar y recordar cuando conocí al Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Mi casa estaba destruida, mi familia estaba destruida. No teníamos sentido, no teníamos esperanza. No había solución, no había esperanza para nuestra vida. Amén. Bendito Señor.
Pero gracias a Dios por esos hombres que un día Amén. le hablaron a Jesucristo, a mis padres. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias a mi abuela que por años oró por nosotros, por mi familia. Gracias porque de mi abuela yo heredé lo más hermoso que pude haber heredado, que es el Amén. Evangelio. Gloria al Dios. Señor. Y conocí al Señor. Mi corazón que estaba lleno de odio, de rencor, Dios lo cambió. Bendito eres, Señor. Solamente Dios sabe cuánto odio había en mi corazón por tener una vida que yo quizás pensaba que no me merecía. Mi madre trabajaba día y noche, casi no la veía. Mi padre en la droga, en la calle, solo, vagando por ahí. Y yo con rencor, Bendito eres, Con Señor rabia. Jesús. siendo criado por mi abuela, hasta el glorioso el día que Jesucristo salió a nuestro encuentro. Bendito Amén. eres, Señor. Gloria a Dios. Dios me devolvió mi familia. Dios me dio una familia que no tenía. Santo eres, Hoy día Señor disfruto a Jesús. mi padre, disfruto a mi madre. Gloria al Señor. Me permitió poder conocer hoy día a mi esposa, Bendito Señor. a mi familia. Hoy día tengo un hijo que lo único que quiero es enseñarle acerca del camino del Señor. Bendito eres, Señor. Hay papás que dicen, me gustaría que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Y me gustaría darle todo lo que yo no tuve. Santo eres, Señor. Yo lo único anhelo a mi hijo poder hablarle y que pueda conocer al Señor Gloria a Dios. y que crezca como un niño, Santo educado eres, en la palabra del Señor. Bendito eres, Señor Jesús. No tenemos dinero para dejarle una herencia, una buena casa, auto, pero tenemos el Evangelio Amén. Amén. Bendito eres, Señor. que le podemos heredar a nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Ven, acércate a Dios. Amén, Señor. Amén. Dios te ofrece la salvación. Ya no sigas viviendo como has pensado que estás viviendo bien, porque no lo estás haciendo. Amén. Acércate al Señor, porque Dios puede salvar tu alma. Es el único que puede salvar tu alma. Bendito eres, Señor Jesús. Cristo murió en una cruz y lo hizo por amor a ti y por amor a mí.